Cuando nos sacamos un ganglio un poquito inflamado, que cambia tal vez un poquito más duro, tal vez nos asustamos y decimos, ¿será que tengo algo? Bueno, justamente hoy vamos a determinar qué es normal y qué no para que usted pueda darse una chequeadita en casa y cuándo tiene que acudir al experto. En este caso, el doctor Arnoldo Zúñiga es radioterapeuta oncólogo y nos amplía sobre el tema. Muy buenos días, doctor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos y compartir aquí con ustedes unos minutos. Un placer, doctor. Hablemos de los ganglios. ¿Cómo determinar si el ganglio es normal o inflamado? ¿Lo podemos generar al tacto, doctor? Claro. Bueno, esa pregunta es sumamente importante, ya que los ganglios son siempre un signo de alarma con respecto a que algo debe estar sucediendo en nuestro organismo y también en realidad están diseminados por todo el cuerpo. Entonces, a la hora que nosotros detectamos o palpamos algún ganglio, debemos inmediatamente pensar también en la zona en que nos estamos ubicando o explorando al paciente. Entonces, en este caso podemos ver es un ganglio de la zona cervical, que tanto entonces puede estar dándonos un signo de alarma en algún sitio muy cerca de esta zona, ya sea cavidad oral, cabeza y cuello o a nivel del mismo nivel cervical. Entonces es importante también ubicarnos en dónde estamos. Ahora, doctor, perdón, claro. ¿cuándo deberíamos alarmarnos? O que sea, ¿qué es lo que nos dice un ganglio inflamado para entender? Claro, muy bien, precisamente hacia eso iba. Nosotros a la hora de explorar un ganglio, entonces, primero hay detalles importantes, el tamaño. El tamaño, cuando nosotros logramos ya determinar un ganglio clínicamente, hablamos de que estamos palpando una estructura de más de 1 centímetro. Algo que sea palpable a la mano, estamos hablando de algo que es más de 1 centímetro. Entonces, cuando son ganglios de un tamaño de más de 1 centímetro, que son de aspecto o estructura duro, poco móvil, es decir, rígido, que no se logra movilizar. Manipular, sí. Exacto. Y la palpación es sumamente importante en esto. A veces la característica de que un ganglio duela o no es también un signo de alarma. Normalmente cuando una adenopatía, que también es similar a lo que nosotros hablamos de un ganglio inflamado, cuando ya hablamos de adenopatía, precisamente estamos hablando de que tiene un tamaño de más de 1 centímetro. Entonces ya nos ubicamos en una adenopatía. Hablar de una adenopatía que es inflamatoria o de característica infiltrativa es donde ya estamos hablando las características de cada una de estas. Entonces, bueno, ya yéndonos al punto que es infiltrativo, que sea por una enfermedad oncológica o en este caso que estamos hablando precisamente de los linfomas. Son adenopatías poco móviles, duras y no dolorosas. Ahora, doctor, particularmente este que tenemos aquí, esta imagen, si logro palpar que el ganglio está inflamado, que incluso me duele, ¿qué podría estar diciendo particularmente la inflamación o el dolor en un ganglio ubicado en esta zona? Muy bien. Cuando ya la adenopatía es dolorosa, entonces nosotros debemos ubicarnos más o dirigir un poco más el diagnóstico hacia una enfermedad infecciosa, ya sea una enfermedad de características infecciosas bacterianas o viral, que estas normalmente van a resolver 1 semana, 2 semanas después de haber pasado la enfermedad como tal, la fase aguda. Entonces resuelven en su gran mayoría de manera espontánea. O determinado algún ciclo de antibióticos si estamos hablando de una enfermedad bacteriana. Entonces eso es sumamente importante. Doctor, en el caso, por ejemplo, esto es un niño que se inflama y la mamá se asusta muchísimo. Claro. ¿Qué puede estar enfrentando, verdad, la mamá cuando se encuentra con una situación como este caso que tenemos la imagen? Muy bien. Volvemos al punto. Si el paciente o en este caso el niño, esa adenopatía está en relación con algún proceso infeccioso a nivel de cavidad oral, de boca, alguna muela o algún proceso así infeccioso, entonces uno podría dirigirse hacia eso, ¿verdad? Uno como médico. Sin embargo, ya esta es una imagen que a uno no le gusta, ya de entrada. ¿Por qué? Porque se ve que esto no es una adenopatía, esto ya lo que vemos es un conglomerado de adenopatías, esto es una gran masa. Hay varios ganglios ahí, doctor. Claro, exacto. Solo verlo, podemos ver que esto, perdón que señale con el dedo, pero no se preocupe, podemos doctor. ver que todo esto es como un gran conglomerado de adenopatías. Entonces ya de por sí ya ahí uno dice, bueno, aquí no suena bien esto. Entonces hay que hacer otras exploraciones clínicas. ¿Qué podría estar escondiendo eso, doctor? Exacto, ya esto que nosotros podríamos estar hablando de una enfermedad infiltrativa. Infiltrativa, perdón, es como hablar de una cáncer
cáncer, ¿verdad? Para que quedemos claros con la audiencia, digamos, cuando hablamos de una enfermedad infiltrativa estamos hablando de una enfermedad oncológica. ¿Qué características tiene ese tipo de ganglios cuando lo que esconden es un cáncer, doctor? ¿Está suave, se mueve, durito, duele? ¿Cuál sería? Duro. Sí, es una adenopatía poco móvil, o sea, rígida, fijada. Como piedritas, doctor, ¿se siente así? Muy duro, exacto, como pétreo, una característica como pétreo, hablemos. Sí, como, exacto. Sí, como si fuera casi que una piedra o algo duro, entonces, doctor. Correcto. Otra cosa importante también aquí es hablar de la clínica que ha tenido el paciente, es decir, cuando estamos hablando de linfomas, un porcentaje de estos pacientes pueden presentar lo que nosotros llamamos síntomas B. Estos síntomas B son fiebre, de manera inexplicable, ¿verdad? Que no hay una relación lógica de por qué el paciente está haciendo... infección, no hay... Eso es una. Después, lo que es pérdida de peso. Una pérdida de peso, hablemos, no relacionada a dieta, ni ejercicio, ni ningún otro factor. De la nada se empieza a perder peso. Es importante que hablemos de pérdida de peso aproximadamente de un 10 a un 20% en los últimos 4 o 6 meses, para que nos llame la atención de decir, bueno, es una pérdida de peso significativa que nos puede orientar un poquito hacia el diagnóstico. Doctor, un ganglio de otra cosa importante de estos síntomas es la sudoración nocturna. Que el paciente está asociado durante la madrugada, en las noches, tenga una sudoración profusa. ¿Fría, doctor, o no? Sí, o simplemente sudoración. El paciente puede llegar a tener una sensación de frialdad o frío, pero lo importante es que es una sudoración profusa que inclusive obliga al paciente a cambiarse la ropa con la que está durmiendo. Es fuerte esa sudoración. Exacto. Para que un ganglio crezca, como lo vemos aquí en la imagen, que se ve muy grande, ¿toma mucho tiempo o literalmente de la noche a la mañana me puede aparecer una pelota de esas, doctor? Vieras que esto va a depender, siempre en medicina nosotros no tenemos Hay casos de casos, 2 más 2, ¿verdad? Siempre hay una zona gris que puede variar de paciente a paciente, pero en términos generales estas adenopatías crecen relativamente rápido. Es una generación linfoproliferativa, que estamos hablando de tejido linfático, que crece y normalmente crecen de una manera agresiva y rápida. Sí. Perfecto, doctor. A estar vigilantes entonces de esos ganglios que nos pueden alertar de que hay algo de fondo. Eso es lo más importante. Muy bien. Le agradecemos su tiempo, doctor. Muchas gracias. Gusto. A ustedes. Permiso. Continuamos. Pati.